somos hijos e hijas reunidos aquí para verte, Dios. Alzamos a ti nuestros corazones, Padre, esperando tu presencia, Dios. Nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás. El camino eres, la vida y verdad por siempre. Anhelamos conocerte más. Nuestras manos alzamos juntos, adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás, nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad. Nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás, nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Hola, el dinero y los bienes materiales son importantes para la vida, pero también se pueden convertir en una manera de hacer bien a los demás. Así es, y en medio de esta lluvia, que no sé si la alcancen a escuchar, vamos a ver consejos maravillosos del manual que Dios nos dejó, su palabra, en relación al dinero. Así que acompáñenos. Hoy vamos a iniciar una serie de videos acerca del tema del dinero. Vamos a ver cosas como la escasez y la abundancia. Vamos a ver principios tanto espirituales como prácticos que Dios nos da. E incluso vamos a ver algunas advertencias y límites que Dios en su cariño, en su amor por nosotros, nos pone para protegernos. Pero hoy vamos a comenzar
con entender cuál debe ser la posición o el lugar del dinero en nuestra vida. Y antes quisiera aclarar un par de ideas equivocadas que circulan en algunos contextos cristianos o bíblicos en relación al dinero. La primera de estas ideas equivocadas la vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero así como en el pasado hubo falsos profetas entre ustedes, surgirán falsos maestros que veladamente les mentirán acerca de Dios y hasta negarán al mismo Señor que los salvó. La condenación de los tales será repentina y terrible. Pero muchos imitarán su vida perversa, y esto hará que se hable mal del camino de la verdad. Tan ambiciosos serán esos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. Pero Dios hace tiempo que ha dictado sentencia contra ellos y su destrucción está por caerles encima. Desafortunadamente, pues hay muchos aspectos de esto que Pedro nos advierte que los podemos ver hoy en día. Nos habla de que surgirán, así como en el pasado falsos maestros, hubo falsos profetas, ahora falsos maestros, dice, entre ustedes. Quiere decir que son maestros que estarán en círculos o en contextos pues, cristianos. Nos habla de que nos van a mentir acerca de Dios y también nos habla de que desafortunadamente mucha gente les imitará en su vida perversa, dice aquí. Entonces nos habla de muchos seguidores de estos maestros. Y lo interesante, dice, tan ambiciosos serán que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. Yo creo que todos hemos visto de repente videos o escuchamos a lo mejor prédicas donde el dinero se saca de proporción. Casi parecería ser que la Biblia, que fue un libro que costó sudor, lágrimas y sangre, inspirado por el Espíritu Santo, un libro maravilloso, pues ya casi está reducido a un manual para hacerse rico. En la Edad Media, antes de Lutero, las personas pensaban que si llevaban sus ofrendas a la caja de limosnas, en ese momento, al tirar la moneda, su petición iba a subir al cielo, y en estos momentos se nos hace a lo mejor ridículo pensar en eso. Sin embargo, el otro día yo escuché algo similar en la televisión, donde decían, en el momento en que tu ofrenda sea depositada, tu petición será contestada. Verdaderamente triste, ¿no? Y de repente también pareciera ser que todo se reduce a la ofrenda que des. Muchas veces en estos círculos se manejan ciertos mitos. Por ejemplo, he escuchado decir, es que Jesús habló del dinero más de lo que habló de temas como la fe o la oración, otros temas que son centrales en el cristianismo. Y Jesús sí enseñó acerca del dinero y nosotros hoy vamos a ver algunas de sus enseñanzas, pero no enseñó más del dinero que de estos temas que acabo de mencionar. Lo que pasa es que el Señor usó muchas parábolas, muchas historias para contar o podernos hacer entender verdades espirituales, y en muchas de estas historias usó el dinero como un ejemplo de siervos que eran fieles o no eran fieles, o como un ejemplo de el gozo de cuando un pecador se arrepiente, es similar al gozo de una mujer que perdió una cantidad de dinero y luego lo encontró. Pero eso no quiere decir que Jesús nos estaba enseñando acerca del dinero en esas parábolas, ni tampoco que le estaba dando un lugar demasiado importante o como a veces se nos quiere hacer creer. Entonces hoy vamos a ver la enseñanza más balanceada para que podamos tener una doctrina sana en relación a este tema que es tan importante y que es la vida práctica. Pero bueno, la segunda exageración o la segunda idea falsa que yo puedo ver es la opuesta a lo que acabamos de mencionar, y es también que a veces en algunos círculos cristianos
el dinero se considera como si fuera algo malo en sí mismo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el dinero es neutral, el dinero es una herramienta que se puede usar para bien o para mal. El problema no es el dinero. A veces el dinero se convierte en un problema porque le estamos poniendo en una posición que no le corresponde. Vamos a leer Lucas 12:15. Y les dijo Jesús, miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo voy a leer ahora en la traducción del lenguaje actual, donde dice: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Yo quisiera entonces decir, basado en esto, que el éxito de la vida no se mide en los logros materiales y que los logros materiales no necesariamente nos van a dar felicidad. A veces incluso nos pueden agregar estrés, porque cuando uno tiene demasiadas cosas, luego poder cuidar todas esas cosas y pagar todos los impuestos y todos los mantenimientos y todo lo que requiere, forza a mantener un cierto nivel de vida que puede ser muy estresante, y sobre todo en tiempos tan inciertos como los que vivimos y como los que han sido la historia de la humanidad. En el versículo que acabamos de leer, el Señor nos dice, guárdense de toda avaricia. La palabra guárdense es en referencia a una guerra, como si estuviéramos bajo un ataque. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado que de repente me siento bombardeada de cosas que no tengo y que debería tener, o pensar en cosas que a lo mejor hasta me debo endeudar por tener, aunque realmente no las necesite tanto. Sin duda hay un bombardeo brutal a veces en ese sentido. Después de decir estas palabras, el Señor Jesús cuenta una pequeña historia, una pequeña parábola. La voy a leer. Y dice en el verso 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo. Me encanta cómo el Señor siempre en las parábolas nos dice cómo pensaban las personas. Porque algo que hemos estado aprendiendo en estos videos es que cuál es nuestro corazón o nuestro pensamiento, así es nuestro actuar. Entonces siempre el Señor nos trata de llevar al pensamiento, ¿no? ¿Qué estamos pensando? Entonces, este hombre, ¿qué pensaba? Dice, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál es la palabra que notamos que se repite mucho en el pensamiento de este señor? Exacto, ¿no? Mis frutos, mis bienes, mis graneros, mi alma. Entonces creo que aquí hay un principio fundamental acerca del manejo de los bienes, del dinero y de todo eso, y es el hecho de que en realidad nosotros no somos dueños de nada. El dueño de todo es Dios y nosotros somos administradores. En este caso es interesante que cuando le dice han pedido tu alma, vienen a pedirte tu alma, la connotación de esas palabras significa que este hombre lo iban a llamar a dar cuentas. Entonces, qué importante es tener esta mentalidad, saber que vamos a entregar cuentas al Señor
y poder siempre pensar así y no querernos como apropiar de todo lo que tenemos, ¿no? Yo he visto que cuando mi mentalidad es mí, y todo depende de mí y todas son mis cosas, cuando pierdo algo o alguien me quita algo, tal vez la vida se puede convertir en algo muy difícil de sobrellevar. Pero cuando yo entiendo que nada es mío y que cuando alguien toma algo de mí o me quita algo, no pierdo porque de por sí no soy dueño de nada y Dios que me cuida es el dueño de todo y suplirá eso que en ese momento escasea o en ese momento me fue quitado. Y me parece a mí que en esta parábola el énfasis no está en no ahorres o no guardes para el futuro, porque la Biblia sí habla de incluso guardar para los hijos, ¿no? Entonces hay que ser sabios planeadores, pero desde la perspectiva de ser administradores. Yo creo que el punto aquí es el mí y que no está teniendo en cuenta a Dios. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice, por lo tanto les digo, no anden preocupados pensando qué van a comer o qué van a beber para poder vivir, o qué ropa van a cubrir su cuerpo. ¿Es que no vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el cielo. No siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Pues ustedes valen mucho más que esas aves. Bueno, pues aquí el Señor creo que quiere poner un énfasis en que la vida es más que las necesidades básicas. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es la vida? Hace algunos años, meditando sobre este tema, durante varias semanas, desarrollé una manera que usé para mi propia vida, que la he compartido con otros y creo que también les ha servido por lo que he oído de lo que me han dicho. Es algo que le llamo la estrella de plenitud, que es una manera como de entender de qué se trata la vida y cuáles son las prioridades de la misma. Entonces, brevemente les quiero explicar cómo es esta estrella de plenitud. Al centro de la estrella, ustedes van a encontrar, o podemos encontrar como un pequeño rombo. Este rombo nos habla de la esencia o el centro de la vida, que es nuestra vida espiritual. Nosotros somos, por definición y en esencia, seres espirituales. Entonces, esta vida espiritual podemos ver que consta de 4 áreas importantes. La línea que baja de ese rombo es el poder aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, poder recibir de Dios su voz a través de su palabra y todo lo que Dios tiene para nosotros, su perdón, su gracia, su guianza y muchas cosas más. Cuando nosotros aprendemos a recibir de Dios, entonces necesitamos desarrollar el hábito de la meditación. Sería la primera base del rombo. Y es masticar y reflexionar en aquello que estamos recibiendo de parte de Dios. Cuando hacemos eso, entonces se desarrolla esa segunda base del rombo, que sería nuestros valores, y empezamos a desarrollar valores. Todos tienen valores. Algunos tienen valores basados en una vida sin sentido y eso te da cierta escala de valores. Si para ti lo más importante es el dinero, tienes otra escala de valores, pero una persona espiritual desarrolla valores espirituales. Y esos valores se traducen de regreso, en la última línea del rombo, en lo que tú le regresas a Dios, en ofrecerle tu vida, en darle gracias, en dirigirte a Él en oración. Entonces todo eso es como el centro y sería la vida espiritual. Ahora, esa vida espiritual en esta tierra se expresa, yo la veo que se expresa de 2 maneras muy importantes. La primera es que se expresa a través de nuestras relaciones. O sea, ama a Dios y ama a tu próximo, ¿no? Entonces la vida espiritual siempre se va a traducir
en la relación con los demás. Ahí encontraríamos un triángulo que sería 3 áreas importantes. La primera es las relaciones básicas, las relaciones de origen, que es la relación con los padres e hijos, y la relación de cónyuges. Estas, por ejemplo, están abordadas en los 10 mandamientos, son las relaciones fundamentales. De ahí vienen las relaciones de personas que nosotros elegimos, nuestros socios y amigos, que son muy importantes para nuestro desarrollo y para nuestro éxito, incluso nuestra felicidad también, y las relaciones de personas que están en nuestra vida que nosotros no elegimos. Pueden ser jefes, empleados, pueden ser vecinos, pueden ser incluso enemigos. Del otro lado está el otro brazo para abrazar esta vida, donde viene nuestro propósito. Y ahí tiene que ver primeramente con encontrar aquellos dones y talentos que el Señor nos ha dado y ponerlos al servicio de otros en 2 ámbitos, en el ámbito laboral y también en el ámbito de poder servir de una manera no lucrativa, o sea, ofrecer nuestro servicio al Señor, a lo que llamamos muchas veces tu ministerio. Bueno, esto tiene 2 apoyos. Uno, ya no voy a entrar en tanto detalle, es el aspecto de la salud, tanto física como emocional, y el otro apoyo es precisamente el poder tener una suficiencia económica. Entonces, ¿de qué sirve el dinero? El dinero es una pierna, es un apoyo para nuestra vida. Ese es el que yo considero es el lugar del dinero. El dinero nos sirve para honrar a Dios. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Voy a leerlo ahora, pero en la traducción del lenguaje actual, donde dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Entonces el dinero es un elemento que nos sirve para mostrarle a Dios nuestra gratitud, para apoyar la obra de Dios y de esa manera honrarlo a Él. Número 2, el dinero nos sirve para proveer a nuestra familia. 1 Timoteo 5:8 dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que uno que no cree en Dios. Así es. Número 3, el dinero nos sirve para ayudar a los necesitados. Hay muchas citas que hablan de esto, pero yo les voy a leer Hechos 20:35, donde el apóstol Pablo nos dice: les he demostrado así en todo momento que es preciso trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente aquella máxima de Jesús el Señor: más dicha trae el dar que el recibir. Para algo muy interesante, el dinero sirve para cultivarnos o crecer en nuestros dones y talentos. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, o cómprala o págala, adquiere inteligencia y no te olvides de ella, ni te apartes de las razones de mi boca. Es decir, invertir en nuestra educación. Así es. Y por último, la quinta elemento que podemos ver para qué sirve el dinero es también para disfrutar. En Eclesiastés 3:13 dice: además, la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Entonces, el dinero, como un instrumento que nosotros utilizamos, pues es un buen siervo. Nos sirve para muchas cosas, como lo vimos en la estrella, es un apoyo para nuestra vida, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando invertimos la estrella? Y cuando ponemos al dinero como la meta, digamos, nuestro enfoque está en el dinero e incluso queremos hasta usar a Dios para tener dinero, ¿no? Entonces ya el fin ya no es Dios y el dinero es un medio, sino que ahora
el fin es el dinero y Dios es como un medio, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues vamos a leer algunas citas que el Señor Jesús nos da. Mateo 6, 19 al 24. El Señor Jesús dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Creo que aquí el Señor está abordando el tema del estrés, que estábamos hablando hace un momentito. Cuando el tesoro nuestro es tan frágil, se lo pueden robar fácilmente o que se va a echar a perder, etcétera, eso genera un gran estrés. Yo creo que el Señor nos está librando de eso. Incluso algo más triste es cuando pasamos o vemos que personas pasan la vida acumulando cosas y al final de su vida nunca disfrutaron, nunca utilizaron esos medios y es más, ese dinero se pierde. Y a veces podemos decir, ¿por qué será que mi corazón como que está tan lejos de Dios, tan frío hacia Dios? Pues a veces tiene que ver con que todo aquello para lo que estoy invirtiendo tiene que ver con esta vida. Y es obvio, si yo invierto en algo, mi corazón se va con eso. Si yo empiezo a invertir más en lo que Dios me dice, en hacer las obras que Él quiere, en ayudar, en obedecerle, mi corazón se va a ir también automáticamente hacia el Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice Jesús: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Aquí el Señor está hablando de un tema importante que es nuestra visión, ¿no? Nuestros objetivos de vida, ¿qué vemos? ¿Cuáles son nuestra visión, nuestro objetivo de vida? Entonces, si esa visión es clara y tiene que ver con yo quiero agradar a Dios, yo quiero algún día dar buenas cuentas, entonces todo se va a aclarar a nuestro alrededor, va a ser como muy sencillo. Pero cuando se nubla eso, es cuando empieza a haber tinieblas, confusión en nuestras vidas. El siguiente versículo, el Señor nos dice: nadie puede servir a dos señores. ¿Se acuerdan que hablamos de dónde ponemos el dinero? Cuando ponemos el dinero como Señor, dice: y nadie puede tener dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, como dijimos, el dinero es un muy buen siervo, pero es un pésimo amo. Cuando nosotros vivimos para el dinero, terminamos siendo siervos de un Dios pagano. Fíjate que en el griego la palabra riquezas es el nombre de un Dios y era el Dios Mamón, así se llamaba. Y este Dios, como todos los dioses paganos, exigían sacrificios. Entonces, cuando nosotros ponemos el dinero por encima de todo lo demás, finalmente estamos sirviendo a un Dios y ese Dios nos va a empezar a pedir. A lo mejor te pide: dame tu salud, dame tu familia, dame tu ministerio, o dame tu relación con Dios, o dame todo, o dame tu paz, ¿no? Y la pregunta sería: ¿vale la pena? Hoy es un buen día para preguntarnos qué lugar tiene el dinero en mi vida. Pero mucho más importante tal vez es preguntarme cuál es el lugar que tiene Dios en mi vida. Y me gustaría terminar con este pasaje que nos da el apóstol Pedro. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Nosotros, al no considerar las cosas eternas, al no considerar a Dios, pues nuestra vida era como de, pues haz lo que tengas que hacer porque se va a acabar la vida, ¿no? Era una vida realmente sin sentido, sin propósito. Dice: así vivían sus antepasados
y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Aquí luego podemos ver que hay cosas mucho más valiosas que el oro o que la plata, y en este caso es el sacrificio que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros para rescatarnos de muchas cosas, de nuestros pecados, de nuestros vicios, y como lo dice Pedro, de una manera de vivir sin sentido. Así que yo te quiero invitar el día de hoy, si tú estás considerando que estás viviendo por vivir y que no tienes claridad en tu visión, tal vez es el día que hoy tú puedas recibir esa libertad y ese perdón que el Hijo de Dios pagó en esa cruz, y tal vez hoy tú puedas decidir que tu prioridad sea Dios. Y hay una gran promesa. Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Entonces te invito a que recibas el perdón de Dios, te invito a que lo pongas a Él en el trono de tu corazón, y te invito a que le busques cada día. Si gustas, hoy puedes comunicarte con Dios en este respecto y decirle: Dios, el día de hoy te quiero agradecer por mostrarme un camino de libertad, porque tú compraste esa libertad en la cruz, Señor Jesús. Y el día de hoy yo te quiero colocar en el centro de mi vida, no como un accesorio, no como un medio de obtener cosas, sino como lo más valioso que yo podría obtener. Te pido que vengas a mi vida y que tomes el trono de mi corazón, y que a partir de hoy seas tú quien me guíe, quien me dirija y quien ejecute sus planes para mí y mi familia. El día de hoy yo entiendo que el dinero y las riquezas y las posesiones son solo un medio para lograr lo que tú quieres que yo logre. Gracias te doy por tu provisión. Gracias te doy porque tú eres rico. Tú eres el dueño de todas las cosas y yo soy un administrador de lo que tú me das. Hoy pido sabiduría y pedimos sabiduría para administrar todos los recursos que tú en tu bondad nos has dado. Amén. Amén. Pues la próxima semana vamos a hablar de tiempos de escasez y de abundancia, y vamos a ver promesas de Dios para ambos tiempos. No se lo pierdan, y mientras tanto, si no lo han hecho, les quiero animar a que se suscriban al canal y que apachurren ese botón de notificaciones para que les lleguen los videos que estamos produciendo cada semana, y también pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga. Bendiciones.